Listo, entonces el día de hoy vamos a tocar un tema importante. Tenemos desarrollado hoy día lo que es proyectos de mejora y aplicación de técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. Entonces aquí están los datos de mi persona. Les vuelvo a reiterar para los que no tomaron nota, mi número de celular, el que les habla, licenciada en enfermería, Nancy Pombo Rojas, responsable del área funcional de prestaciones de salud. Aquí está mi número de celular para cualquier consulta o coordinación. Vamos a empezar el día de hoy. Con respecto a lo que es proyectos de mejora, tenemos este marco normativo. A través de la resolución ministerial número 95 del 2012, el Ministerio de Salud aprueba una guía técnica para la elaboración de proyectos de mejora y la aplicación de técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. Entonces, para que ustedes conozcan cuál es nuestro marco normativo, del 2012 no ha habido alguna variación. Seguimos trabajando en base a esta guía. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? Esta guía tiene como objetivo general dar al personal de salud de todas las CIPES un documento de consulta, a través del cual puedan alcanzar el desarrollo de capacidades necesarias para la elaboración de proyectos de mejora. De igual manera, para el desarrollo de las actividades que contempla la metodología, así como establecer pautas, pasos y técnicas útiles para el proceso. El ámbito de aplicación de esta guía es en el sector salud, ya sea a nivel público o privado, de salud, clínicas particulares, como ustedes pueden observar aquí en la gráfica. Es necesario conocer algunas definiciones operativas para poder elaborar un proyecto de mejora continua de la calidad. Primero tenemos lo que son las acciones de mejora. ¿Qué es una acción de mejora? Seguramente han escuchado este término. Una acción de mejora se conoce como el conjunto de acciones preventivas, correctivas y de innovación en todos los procesos que su establecimiento realiza. Estas acciones van a agregar un valor a los productos. En este caso, nuestro producto es el servicio que brindamos, ¿cierto? Ahora, como ya estamos hablando de qué es una acción de mejora y la definición engloba otras acciones, también es necesario determinar, ¿no? Definir qué es una acción preventiva, a qué se refiere una acción correctiva y una acción de innovación. Una acción correctiva se refiere a aquellas actividades que se van a realizar después de haber encontrado alguna deficiencia en los procesos de nuestro establecimiento. Y esto con la intención de mejorar el proceso. Luego tenemos las acciones de innovación. Una acción de innovación son aquellas acciones nuevas que se implementan para agilizar o eliminar actividades en un proceso, sin alterar el resultado esperado. Por último, tenemos las acciones preventivas. Una acción preventiva se realiza para, como dice su nombre, prevenir deficiencias en la ejecución de procesos futuros. Entonces, ya sean acciones correctivas, acciones de innovación o acciones preventivas, las tres se consideran como acciones de mejora. Entonces, ya para reiterar y que quede claro esta parte, una acción de mejora puede ser la implementación de una acción correctiva, una acción preventiva o de una acción de innovación. Teniendo presente y claro esto, podemos nosotros proceder a la siguiente parte. Listo, entonces ya hablamos acerca de la definición de acciones de mejora. Ahora, ¿qué es un proyecto de mejora? Un proyecto de mejora está orientado a generar resultados favorables en el desempeño y en las condiciones del entorno, ya sea a través del uso de herramientas o técnicas de calidad. Más adelante vamos a ver algunas de las herramientas y técnicas de calidad que se pueden utilizar. Entonces, dentro del proyecto de mejora se van a realizar diferentes acciones de mejora. Un proyecto puede englobar la implementación de diversas acciones de mejora. También tenemos aquí la definición de plan de acción.
¿Qué es un plan de acción? Un plan de acción es un documento que tiene que estar debidamente estructurado, por medio del cual se busca materializar los objetivos previamente establecidos, dotándolos de elementos cuantitativos y verificables a lo largo del proyecto. Es decir, para la ejecución de un proyecto de mejora, yo puedo establecer planes de acción para poder implementar acciones de mejora específicas. Y estas tienen que ser medibles, ¿no? Aquí cuando se refiere a dotar de elementos cuantitativos, quiere decir que a partir de este plan nosotros vamos a poder medir el impacto de las acciones que estamos implementando. Y se van a poder establecer fuentes de verificación a lo largo de la implementación del proyecto. Entonces aquí dejemos en claro esto, parte del proyecto vamos a tener un plan de acción. Es parte del proyecto de mejora. De esta manera, a los establecimientos de salud de categoría 1.3 y 1.4 se les solicita que nos hagan llegar de manera semestral sus proyectos de mejora, los cuales estén trabajando, estén implementando, o que nos hagan llegar en su defecto planes de acción de la implementación de acciones de mejora. Más adelante vamos a diferenciar cuándo es necesario realizar un plan de acción y cuándo es necesario elaborar un proyecto de mejora, que no es lo mismo. Ya estamos viendo que el plan de acción es parte del proyecto. Ahora también tenemos las técnicas de calidad. Las técnicas de calidad son aquellos procedimientos que nos van a ayudar a aumentar el grado de participación de los equipos de mejora y del personal de salud en general dentro de nuestro establecimiento. De esta manera se nos permitirá encontrar oportunidades. A través de ellos vamos a aprender a identificar aquellas oportunidades de mejora en cada uno de los procesos que se realizan dentro del establecimiento. Ahora, para poder realizar nuestra elaboración de proyectos de mejora, plan de acción, requerimos algunas cosas básicas. Primero, organizarnos y conformar nuestro equipo de mejora, el cual debe de ser capacitado. ¿Capacitado en qué? Se preguntará. En los aspectos metodológicos del ciclo de mejora continua, y es lo que hoy día vamos a revisar. Tienen que igual ser capacitados con respecto a las herramientas y técnicas diversas que se pueden aplicar en calidad. Luego de ello, podremos proseguir ya para la elaboración de un proyecto o un plan de acción. A través de la guía técnica que estamos el día de hoy socializando, es que vamos a poder establecer todos los procesos a seguir, cuáles son las etapas para la elaboración de un proyecto de mejora. Entonces, esta es la guía técnica que ya se las presenté al inicio. Aquí la vuelvo a colocar para que puedan ustedes tenerla aquí, ¿no? Reiterar. Listo, entonces ya hemos establecido los conceptos básicos y los requerimientos. Ahora vamos a proseguir con la metodología para la elaboración de proyectos de mejora. Esto para que lo conozcan o para aquellos que ya antes lo habían visto, puedan refrescar los conocimientos que ya tienen, poder actualizar algunas nociones previas con respecto a la elaboración de proyectos de mejora. Como pueden observar aquí, tenemos un ciclo de mejora, ¿cierto? Este es el ciclo de mejora continua o ciclo PEVA. De esa manera se conoce. Este ciclo es interminable, siempre va a continuar. Consta de 4 partes, como podemos ver aquí. Tenemos 4 pasos que vamos a realizar siempre que empecemos un ciclo de mejora. Y al terminar el cuarto paso, se volverá a iniciar con el primero. Y es un ciclo que nunca tiene fin. Entonces, esta metodología PEVA está ampliamente difundida y consiste en aplicar 4 pasos perfectamente definidos, como pueden observar aquí. Nos van a ayudar a analizar y a mejorar los procesos. Estos pasos son: el primero, planificar. El segundo paso es hacer o ejecutar. El tercer paso es verificar. Y el cuarto paso es actuar. Entonces, vamos a ver en el primer paso. ¿Qué nos dice aquí en la gráfica? En el primer paso, que es planificar, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero,
analizar y estudiar el proceso que vamos a ver, por favor, sus audios. ¿Qué servicio quieres sacar? ¿Para qué servicio vas a sacar? Sí. Al lenguaje. Psicología. ¿Cuál es su nombre? Lady. Ya, entonces ahora sí continuamos. Decíamos que nuestro primer paso, planificar, debemos de analizar y estudiar el proceso, el cual hemos decidido que se va a implementar algún cambio y hemos identificado que se pueden mejorar. Entonces tenemos que definir las metas. ¿Qué es lo que queremos lograr? Definir el método que vamos a utilizar para cumplirlo y debemos de educar y capacitar a nuestro personal. En este paso es donde se podrá implementar alguna acción preventiva, ¿no? Del cual ya hemos hablado a qué se refiere. Es en este primer paso donde implementamos las acciones preventivas. Y los vuelvo a reiterar porque es pregunta de examen. En el primer paso dentro del ciclo de mejora es donde se pueden implementar las acciones preventivas. Luego de haber definido las metas, los métodos que vamos a realizar, pasaremos a nuestro segundo paso, que es el paso de hacer o ejecutar. Se debe de efectuar el cambio, ¿cierto? Para ello debemos de realizar el trabajo en sí, las pruebas necesarias según la planificación, aplicar los métodos que hayamos determinado son los más adecuados. Debemos de, luego de haber educado y capacitado, realizar nuestra evaluación. Aquí ya estaríamos pasando al siguiente paso. Una vez de haber planificado, ejecutado, estamos realizando la evaluación. La evaluación de los resultados obtenidos, la verificación de cada una de las tareas que se ejecutó de acuerdo a la planificación. Una vez realizada la acción de mejora implementada, ya sea la acción preventiva que hemos podido realizar, se deberá de evaluar si realmente se generó el cambio que esperaba, ¿no? Debemos de verificar si se instauró o no el cambio. Debemos de observar y medir los efectos producidos por el cambio que hemos realizado en el proceso, sin olvidar de comparar las metas que hemos establecido al inicio con los resultados obtenidos. Una vez cumplido ese tercer paso, pasamos al último, que es el paso de actuar. En este paso es donde podremos implementar las acciones correctivas. En este cuarto paso podremos determinar los resultados, estudiarlos y poder determinar si estas acciones que se implementaron realmente fueron útiles para los cambios que deseábamos. De ser así, se podrán implementar de manera definitiva en el proceso, logrando así la mejora de ese ciclo. A este punto, también se pueden corregir algunas desviaciones observadas en la verificación y es importante hacernos algunas preguntas. ¿Qué aprendimos del proceso? ¿Dónde más podemos aplicar? Quizás implementamos alguna acción preventiva, alguna acción de mejora que pudiera ser implementada en otro proceso y tal vez podría traer buenos resultados. Entonces, en este punto es donde nos hacemos esas preguntas. ¿Y de qué manera podemos estandarizar esta acción para poderla incluir en el proceso de manera definitiva? ¿Cómo mantendremos la mejora lograda? Es necesario implementar algunas acciones correctivas para instaurar esta mejora en los procesos. ¿Cómo extenderemos a otras áreas esta mejora implementada? Entonces, a nivel de este paso es donde surgirán todas estas preguntas que nos permitirán volver a iniciar con el ciclo. Una vez culminado, seguramente habremos tenido algunas respuestas a nuestras interrogantes y será necesario volver a iniciar el ciclo. Otra vez planificar con respecto a las no conformidades detectadas. Quizás en el proceso identificamos algunos puntos débiles que requieren ser mejorados. Entonces,
a nivel de esas no conformidades es que se volverá a iniciar el ciclo y volveremos a planificar, definir nuestras metas, definir los métodos, luego ejecutar, verificar, actuar y así. Este ciclo siempre continúa. Listo, entonces hasta aquí hemos revisado cuál es la metodología de este ciclo de mejora. Luego vamos a pasar ya en sí a cuáles son las etapas para el desarrollo de un proyecto de mejora de la calidad. Estas son las etapas para el desarrollo de proyectos. A través de este diagrama que nos muestra en la guía, podemos determinar cuáles son las etapas. Tenemos 5 grandes etapas. Primero, la etapa de estudios, la etapa de ejecución, seguida de la etapa de seguimiento, la etapa de evaluación de resultados y por último la etapa de estandarización o institucionalización. Es importante, antes de empezar con estas etapas para el desarrollo de un proyecto, poder identificar las oportunidades de mejora. Las oportunidades de mejora las vamos a poder identificar como resultado de alguna recomendación de la auditoría de caso y de calidad, como resultado de indicadores, por ejemplo, que pueden ser indicadores materno-perinatales, indicadores de niño, indicadores de DNT. Puede surgir también de resultados de encuestas de satisfacción del usuario en consulta externa, del reporte de eventos adversos, que ya son temas que ya hemos visto, como la auditoría y eventos adversos, de algún reclamo. Aquí en la guía está con el término de quejas y sugerencias, pero sabemos que actualmente utilizamos el término de reclamo. Entonces, puede surgir una oportunidad de mejora de un reclamo que haya presentado algún usuario del servicio de salud. También puede surgir de los resultados del proceso de autoevaluación, que es el tema que vimos el día de ayer, y de la evaluación externa. También puede surgir del resultado de alguna supervisión integral, que generalmente se programa, ¿no? La red programa supervisiones, ya sea por el área de seguros, el área de prestaciones, o quizás supervisión integral por la Oficina de Desarrollo Institucional, alguna de las estrategias. Como resultado de esa supervisión, siempre se les dejan recomendaciones, se les socializa los hallazgos y las observaciones que encontramos. Y es importante aprovechar estas como una oportunidad de mejora. De esta puede surgir la elaboración de algún proyecto o quizás solamente la implementación de un plan de mejora, ¿no? Podemos intervenir con acciones de mejora, ya sea acciones preventivas, correctivas o de innovación, dependiendo de la observación que se haya tenido del hallazgo. Luego ya empezaremos en sí, una vez identificada la oportunidad de mejora, podré empezar con la elaboración de mi proyecto. Listo. Entonces, en la primera etapa, tenemos aquí la etapa de estudios. A través de esta etapa, se requiere contar con cierta documentación de base que nos ayude a describir y justificar nuestro proyecto de mejora. En esta etapa, se va a requerir primero identificar la oportunidad de mejora, plantear el problema, determinar las causas del problema, ¿no? Es decir, hacernos la pregunta, ¿por qué sucede este problema? ¿Por qué está sucediendo? Luego determinar los indicadores para medir los logros que nos vamos a establecer. Luego recopilar los datos que nos van a servir de base para nuestro proyecto de mejora. Plantear la hipótesis sobre los cambios o intervenciones que se van a realizar. Priorizar las causas raíz e intervenir. Aquí es importante establecer si son factibles, la necesidad, si son oportunas y si se cuenta con el respaldo para realizar alguna intervención a nivel de estas causas. Esto es parte del análisis que vamos a realizar en esta primera etapa. Por último, formularemos nuestros planes de acción como parte del proyecto de mejora. Entonces vamos a revisar una por una
estos pasos dentro de la etapa de estudio para que quede más claro. Primero, vamos a reiterar, estamos viendo la etapa de estudios dentro de la cual hay algunos pasos que debemos de cumplir. En el primer paso, que es de identificación de la oportunidad de mejora, lo que queremos es determinar qué vamos a mejorar. Podría implicar un problema que necesita una solución o algún proceso que requiere ser redefinido o un sistema que necesite mejorar. Como les dije, puede ser frente al problema que solo se requiere la implementación de una acción de mejora, algo específico, o quizás, si este problema es multicausal, se requerirá realizar un proyecto de mejora como tal. Cuando el problema que vamos a atacar, por así decirlo, que vamos a intervenir, es algo específico y del análisis determinamos que hay una causa específica y primaria que lo está causando, se requiere la intervención de una acción de mejora a través de un plan de acción. Pero cuando este problema es multicausal, las causas que lo generan son de diferentes raíces, se requerirá hacer algo más grande, implementación de diferentes acciones. Entonces es algo un poco más complejo. Las oportunidades de mejora en este caso ya las hemos identificado anteriormente y muchas veces van a surgir en su mayoría de casos de los eventos adversos, como ya les había mencionado, o de los reclamos por parte de los usuarios, ¿no? Como consecuencia de las discrepancias que existen entre lo que el usuario espera recibir en el establecimiento contra o versus lo que recibe. Aquí estaríamos hablando, en este caso, también los resultados de alguna encuesta de satisfacción del usuario que se haya realizado. Entonces aquí vamos a determinar algún porcentaje de insatisfacción en alguna de las dimensiones que evalúa esta encuesta, que ese es el tema que mañana vamos a desarrollar, pero para darles un pequeño avance, nos permitirá identificar en qué aspectos, en qué dimensiones el usuario se encuentra insatisfecho y posiblemente vamos a poder determinar qué aspectos se requieren mejorar. Una vez realizada la identificación de la oportunidad de mejora, pasaremos al planteamiento del problema. Entonces, para realizar el planteamiento del problema, se debe definir claramente cuál es el asunto que se va a abordar. Al definir el problema, se debe redactar un planteamiento del problema. No se busca sus causas o sus soluciones, sino se trata de describir cuál es la situación. Para el planteamiento del problema, se debe hacer una pequeña descripción concreta de algún proceso que requiere ser mejorado. Debemos, por ejemplo, aquí describir de esta manera en un párrafo cuál es el problema que estamos abordando. Al plantearnos el problema, es importante evitar enumeración de posibles causas, lo vuelvo a reiterar, o soluciones. Hay que centrarnos en hacer un análisis y en describir qué es lo que está sucediendo. Es importante mencionar datos, si los tenemos, que nos ayuden a establecer la importancia de abordar este problema. Para este caso tenemos aquí un ejemplo que nos presenta la guía. Tenemos aquí una descripción, tenemos aquí la respuesta a algunas preguntas. Vamos a leer el ejemplo y de qué se trata, ya que para elaboración del planteamiento del problema nos establece la guía que se deben responder a 5 grandes preguntas, las cuales están aquí. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el problema? La segunda, ¿cómo se sabe que esto es un problema? ¿Con qué frecuencia ocurre este problema? ¿Cuáles son los efectos de este problema? ¿Y cómo se sabrá cuando esté solucionado? Entonces, en la descripción de mi planteamiento del problema, se deben responder a estas 5 preguntas. En este caso, el ejemplo dice así. En la práctica diaria de la atención del parto en el Centro de Salud Materno El Bosque, se observó una diversidad cultural entre las usuarias que acudían para la atención de su parto, registrándose un 21% de usuarias procedentes de otras regiones, las cuales solicitaban
la presencia de un familiar o pareja durante la atención, así como el consumo de algunas bebidas para apoyar su labor de parto, lo que mostró un tímido reclamo de la sociedad por una asistencia más humana y con mayor adecuación cultural. Asimismo, durante la evaluación de los estándares de calidad de la atención materna, se detectó en el indicador número 15 de FON una cobertura nula, 0%, de usuarias que alcanzan un 90% de satisfacción con la atención del parto. De la misma manera, durante otras evaluaciones de la información de salud, se detectó un 7.1% de complicaciones postparto, que incluía dehiscencias de episioterapia e infección puerperal, las cuales podían estarse relacionando con el desarrollo de prácticas sanitarias inadecuadas en la atención del parto, falencias que fueron identificadas durante las capacitaciones que el personal de salud recibió. Entonces, de esta manera se ha planteado este problema. Vamos a desglosar y responder a las preguntas. De este ejemplo, identificaremos ¿cuál es el problema? A ver, ¿qué dirían ustedes? Aquí nosotros ya lo tenemos escrito. El problema en este caso sería la insatisfacción de las usuarias con la atención del parto e incremento de complicaciones postparto, ¿no? Este sería el problema. ¿Cómo se sabe que esto es un problema? Pues debido al incremento de las quejas de los usuarios, debido a la cobertura nula del indicador de los estándares de calidad y a que se detectó un 7.1% de complicaciones postparto, que incluía las dehiscencias de episioterapia e infección puerperal. Entonces, como se dan cuenta, los datos que hemos considerado en este planteamiento del problema nos han ayudado a establecer que es realmente un problema de prioridad por los porcentajes tan bajos que se alcanzan en los indicadores. ¿Con qué frecuencia ocurre este problema? Pues este resultado se muestra durante todos los meses en los últimos 9 meses, ¿no? Aquí en la descripción debemos de mencionar la frecuencia. ¿Cuáles son los efectos de este problema? Esto está causando insatisfacción de las usuarias con la atención del parto y el incremento de complicaciones postparto. ¿Cómo se sabrá cuando esté solucionado? Con el incremento de la satisfacción de las usuarias y el número de partos ortóticos en el establecimiento de salud. Y esto es algo adicional, ¿no? Esto no lo tenemos aquí descrito en la narración, pero es algo que deducimos de todo lo que estamos mencionando. Entonces, de esta manera es como deben de elaborar su planteamiento del problema. En un párrafo, describir el problema. Y se debe responder a estas 5 preguntas, mencionando datos importantes, si se tienen resultados de indicadores, porcentaje de insatisfacción, porcentajes de incidencia, ¿no? Todos los datos que podamos tener. En el caso de auditoría también, porcentajes de cumplimiento, el registro. Entonces, de esa manera se debe de plantear nuestro problema. Ahora, otra cosa que es importante también es no confundir el problema con la falta de una solución. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando vamos a hacer la descripción aquí en nuestro planteamiento, e identificamos el problema, queremos elaborar nuestro título del problema, el enunciado, lo que hacemos es que le colocamos falta de trato adecuado, ¿no? Falta de satisfacción de las usuarias. Entonces, esa no es la manera correcta de plantear un problema, de elaborarlo. En el planteamiento se considera de esta forma. Si el problema aquí, algunos pensaron que era la falta de trato adecuado, no. Lo correcto es insatisfacción de las usuarias. No se utiliza el término de falta, porque estaríamos aquí buscando una falta de una solución, ¿no? De implementar alguna acción. No se plantea de esa manera. Ahora, una vez determinado esto, haber identificado qué es lo que vamos a abordar, haber realizado nuestro planteamiento del problema, pasaremos al siguiente paso, dentro de nuestra primera etapa de estudio. Tenemos la determinación de las causas. Entonces ya planteamos nuestro problema. Ahora recién es momento de analizar
cuáles son las causas de este problema. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es identificar las principales causas o causas raíz del problema, para así poder escoger una solución. En esta subetapa, el equipo de mejora va a tratar de conocer más acerca del problema o de la deficiencia de la calidad. Entonces, la pregunta que se puede plantear para hacer un mayor análisis es ¿por qué sucede este problema? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer para analizar. Es frecuente que las personas identifiquen un problema, sí, y decidan que ya conocen el tema, que ya saben todo acerca de él, incluida la causa. A veces suponemos que es así, pero no es tan sencillo como parece. A veces puede parecer incluso que ya tenemos la solución que vamos a aplicar para solucionar, para la redundancia. Es importante hacer el análisis. Cuando el equipo interviene, surgen ideas. Cada uno de los integrantes del equipo puede tener una percepción distinta o un enfoque diferente del problema que estamos tratando. Cuando se realiza esta determinación de causas aplicando las técnicas correctas o adecuadas, a menudo lo que va a suceder es que de nuestro problema surjan varias acciones. Si no aplicamos esta técnica como debe de ser, en muchos de los casos, ¿qué ocurrirá? Que si suponemos que ya tenemos establecida una acción a implementar o una solución, la implementamos y ¿qué sucede? El problema no desaparece. Entonces es importante por ello hacernos esta pregunta importante, ¿por qué sucede este problema? Hacer el análisis, darnos este tiempo para analizar y para poder ampliar el conocimiento que ya tenemos, verificar todos los supuestos, considerar el abordaje que cada uno de los integrantes del equipo le pueda dar al problema. Las causas que generan un problema no siempre van a ser evidentes, no siempre va a ser fácil identificar. Para solucionar bien un problema, debemos de resistirnos a esa tentación de saltarnos a las conclusiones, ¿no? A veces creemos que ya tenemos definido qué es lo que vamos a hacer o que ya sabemos todo acerca del problema. Y no es así. Hay que seguir esta metodología paso a paso. Una vez determinadas ya las causas, pasaremos a la determinación de indicadores para medir los logros. Los indicadores son aquellos que nos van a ayudar a medir y a mostrar el comportamiento de un proceso. Estos pueden ser variables, con características definidas. Lo importante es que se establezca la manera, el estándar, a través del cual vamos a poder determinar si se logra o no las metas establecidas para el mejoramiento de la calidad. Es esencial determinar estos indicadores para poder comprender el resultado de una intervención o de una solución y para determinar si se debe seguir adelante o no con la implementación de estas acciones. Caso positivo, que se obtengan buenos resultados, se podrá implementar las acciones y estandarizarlas ya de manera permanente dentro del proceso que estemos nosotros abordando. Luego de ello, vamos a pasar a la recopilación de datos basales. En este punto, es importante verificar los datos existentes y siempre considerar que no necesariamente los datos con los que ya se cuenta nos van a ayudar a determinar las acciones para implementar. Siempre debemos de hacer un análisis más profundo para poder encontrar datos adicionales que nos ayuden a analizar de mucha mejor manera el problema y de esta forma implementar las acciones que sean necesarias y que realmente respondan a las causas raíz de nuestro problema. Hay que probar o implementar soluciones para cambiar los procesos, para mejorarlos, para poder erradicar los problemas que hemos identificado. Esta recopilación de datos nos va a permitir maximizar la utilidad de las herramientas de mejoramiento de la calidad.
Más adelante vamos a ver algunas de las herramientas que se pueden utilizar para hacer la recopilación de estos datos basales. Tanto los datos cualitativos como los cuantitativos nos van a permitir comprender la situación en que existe un problema, probar hipótesis de sus causas y demostrar la eficacia de las intervenciones. Por eso es importante siempre este punto. Recopilar la información luego de haber implementado la acción, vamos a continuar con la evaluación y podremos hacer la comparación de los datos basales, lo existente, con los datos que obtendremos al final de la implementación. Los datos cualitativos, en este caso, emplean palabras para describir una situación y pueden proporcionar información acabada acerca del motivo por el cual puede ocurrir un problema. Este tipo de datos se recopila mediante diversas técnicas, como conversaciones en grupo, que en este caso podría ser un ejemplo, con los jefes de servicios, o si el problema está relacionado a algún proceso de algún servicio en específico, podría ser la conversación con el grupo de profesionales que elaboran ese servicio. Luego podrían también ser a través de entrevistas sin estructura, acerca del tema, del problema, de las causas que ya previamente hemos analizado. Otra técnica podría ser la observación o un juego de roles. Todas ellas nos pueden permitir obtener datos cualitativos. Ahora, con respecto a los datos cuantitativos, nos van a ayudar a describir el problema mediante una cifra, mediante un número, un estándar. De esta manera tendremos información como promedios o variabilidad. Puede ser porcentajes de incidencia, de frecuencia, que nos van a ayudar también a hacer la comparación y a determinar si las acciones realmente contribuyeron a mejorar los procesos. Para los datos cuantitativos vamos a emplear una gran variedad de métodos. En ellos se puede incluir al muestreo, las encuestas formales y el análisis de datos ya existentes. Una vez realizada ya la recopilación de datos, pasaremos a la siguiente subetapa, que es el planteamiento de hipótesis. ¿Cuál es el objetivo del planteamiento de hipótesis? Es proponer una solución que resuelva el problema al eliminar sus causas. Elaborar una solución no siempre es una tarea directa y muchas soluciones fallan porque no fueron meditadas correctamente, cuidadosamente antes de ser implementadas. Entonces vuelvo a reiterar lo importante de cumplir con cada una de las etapas. Si no lo hacemos de manera correcta, al final nos daremos cuenta que lo que se implementó no fue suficiente o que no realmente abordó el problema, las causas raíces del problema. Como les mencionaba, las soluciones deben de enfrentar las causas de fondo o causas raíz que se identificaron previamente. Para poder escoger una solución adecuada es necesario contar con una buena lista de opciones. Es aquí donde juega un gran papel importante la creatividad del equipo de mejora. Luego de ya haber planteado nuestra hipótesis, pasaremos a la priorización de las causas raíz de intervención. En este punto, los equipos de mejora van a utilizar su criterio para seleccionar y fijar las prioridades, para luego pasar a la siguiente etapa de probarlas e implementarlas. Los criterios que se pueden tomar para priorizar las causas, por ejemplo, tenemos aquí la necesidad, que sean económicamente accesibles, que no haya efectos negativos en otros procesos o actividades, que sean factibles de implementar, que tengan el respaldo de la administración, de la jefatura en este caso del establecimiento, que se tenga el respaldo de la comunidad, que sean eficientes, que sean oportunos. Son algunos de los criterios que se pueden tomar para priorizar las causas raíz e intervenir. Más adelante vamos a ver una técnica, que seguramente la conocen, se llama matriz de priorización, para poder elegir la mejor opción.
Aquí mucho va a intervenir el criterio de los integrantes del equipo de mejora. Dentro de lo posible, cada uno de los criterios que se seleccionen para la priorización se deben limitar a 3 o 4, ¿no? No deben ser muchos tampoco, dado que el número excesivo de criterios a considerar haría que este paso fuera más difícil de manejar, porque yo le tengo que asignar un puntaje a cada uno de los criterios, ¿no? Al final la suma me ayudará a determinar cuál de ellos es que se va a seleccionar, qué causa raíz se va a intervenir. Listo, entonces luego de esto ya pasaremos como última subetapa dentro de esta primera etapa de estudio a formular un plan de acción. ¿Y qué debe contener este plan de acción? Los planes de acción son documentos debidamente estructurados, como ya les había mencionado. Aquí ustedes pueden observar la estructura de un plan de acción. Estos son los puntos que se deben de considerar en un plan de acción. Por medio de estos, lo que se busca es materializar los objetivos. Aquí están. Los objetivos que previamente se han establecido. Se va a dotar de un elemento cuantitativo y verificable. Es decir, aquí nosotros estamos estableciendo un resultado, un producto, el cual se va a evaluar. A lo largo de la implementación del proyecto, podremos nosotros, a través de esto, verificar si se cumplió o no nuestro objetivo. Ver si es o no efectivo realizar la implementación de estas acciones. Al final lo que queremos es que contribuyan al alcance del objetivo general de nuestro proyecto de mejora. El plan de acción comprende el trabajo de una gran parte del personal. Se deben establecer también plazos para la implementación de las acciones, tanto un inicio como un fin. Se debe considerar el responsable de la actividad o tarea que se va a realizar. Se debe de igual manera establecer un sistema de seguimiento y monitoreo de todas las acciones que se están diseñando y estableciendo en este plan. Un plan de acción efectivo debe de contar con un objetivo claro, conciso y medible, como menciona aquí, de estrategias que reflejen el camino a seguir para lograr el objetivo. Si estamos mencionando de un objetivo, puede ser una estrategia o dos estrategias. Se debe de considerar las actividades precisas propuestas para llevar a cabo la implementación de esta estrategia y alcanzar el objetivo que se ha planteado. De igual manera, se deben de establecer las tareas que describan los pasos exactos para el cumplimiento de las estrategias, los resultados y productos que ya les había mencionado, que nos van a ayudar a valorar y evaluar el tiempo en que se va a implementar y el responsable directo de cada una de las tareas, actividades. Y bueno, con respecto al seguimiento, el equipo se encargará de realizar seguimiento constante y evaluar el cumplimiento de esta. Esto implicará tomar decisiones en algunos momentos acerca de quién, de qué, dónde, cuándo y cómo se deben de realizar la implementación de estas acciones. Entonces, hasta aquí hemos visto la primera etapa de la elaboración de proyectos de mejora, la etapa de estudio, ¿no? Aquí incluye la formulación de los planes de acción. Luego pasaremos a la segunda etapa, ya vendría a ser la etapa de ejecución o implementación. En esta etapa es donde el proyecto se va a convertir en realidad. Progresivamente se irán ejecutando e implementando las actividades, las acciones de mejora, ya sean acciones preventivas o correctivas e incluso acciones de innovación, a través del uso de los recursos con que se cuente en el establecimiento y también con la implementación de actividades previstas ya, que ya se habían planificado previamente. También se puede denominar a esta etapa como la fase operativa del proyecto. Luego pasamos a una tercera etapa, que es la etapa de seguimiento. En esta etapa de seguimiento del proyecto,
a lo largo del tiempo que se va implementando, es necesario identificar si existen o no algunas desviaciones negativas. De esta manera podremos decidir si es necesario o no introducir alguna medida correctiva. En esta etapa también debemos de recopilar y comparar los datos. Previamente ya habíamos obtenido datos basales. Entonces, a nivel de esta etapa, lo que vamos a hacer es comparar. En esta etapa de seguimiento, todos los procesos que se han implementado, las soluciones efectivas, van a emitir datos, van a generar datos a través de sus indicadores. Estos datos recopilados deben ser procesados y convertidos en información, la cual nos va a ayudar a determinar si la implementación de determinadas acciones funciona o no funciona adecuadamente, si realmente se generaron los cambios que esperaba. El equipo debe controlar periódicamente los indicadores. De esta manera se asegurará que las pruebas que están realizando de acuerdo al plan y comunicar el avance a todos los involucrados. Se debe también documentar los éxitos y los obstáculos. Toda información es importante y es relevante. Es muy importante documentar los éxitos, los cambios en todo el proceso de implementación de nuestro proyecto de mejora. Y de igual manera, aquellos obstáculos que hayan surgido en el camino, aquellas dificultades. Esto luego nos va a ayudar a poder realizar la implementación de otro proyecto de mejora o poder quizás tomar decisiones para hacer algunas modificaciones en el camino de algunas acciones que ya se habían preestablecido implementar. Esto nos ayudará a evaluar la solución oportuna. Cada problema o error es una oportunidad para mejorar. Y esto quiero que se les quede bien presente y grabado, como en las anteriores telecapacitaciones les mencionaba. Todo aquello que nosotros detectemos como problema, como error, como evento adverso, incidente, inconvenientes o debilidades, son una oportunidad para mejorar. Y así es como debemos de verlo. No con la intención de señalar a la persona que comete el error o que genera algún problema, sino como una oportunidad para mejorar los procesos. Y esto aplica tanto a las pruebas como a la implementación de las soluciones y así también a la identificación de los problemas. Luego ya pasaremos a nuestra penúltima etapa, sería la etapa de evaluación de los resultados. En esta etapa se realizará la verificación de cumplimiento del objetivo planificado. Al inicio de la intervención nos habíamos establecido algunos objetivos. Entonces, a nivel de esta etapa es donde vamos a realizar la verificación de cumplimiento en base a los resultados que se alcanzaron. Se debe de verificar si los resultados guardan o no relación con los objetivos planteados, con la ayuda de los datos recopilados y otra información obtenida durante la subetapa anterior. El equipo debe responderse a las siguientes preguntas. Aquí tenemos algunas preguntas que el equipo debe realizar en el momento de hacer la evaluación. Nos preguntaremos entonces, ¿cumplimos con nuestros criterios de éxito? ¿La solución tuvo los resultados deseados? ¿Qué opinaron los usuarios acerca del cambio? Entonces es muy importante, miren, estas preguntas acerca de lo que se ha implementado. ¿Qué aspectos de la prueba resultaron bien? O incluso, ¿qué aspectos fueron difíciles? ¿La solución generó problemas imprevistos para terceros o para otros procesos? ¿Con qué tipo de oposición nos encontramos? Producto de estas preguntas, del análisis que nosotros realicemos, vamos a poder realizar una buena evaluación y realmente determinar si las acciones que se implementaron fueron o no en beneficio del proceso, si se alcanzó o no el resultado esperado, se cumplió el objetivo planteado o no.
refiriéndose a los resultados obtenidos en el seguimiento, es que se debe de determinar si la solución fue o no exitosa, si amerita ser modificada o si debería abandonarse de todo y ensayar. Entonces, a este nivel ya vamos a determinar si fue o no exitoso nuestro proyecto de mejora. Por último, pasaremos a la etapa de estandarización. Para asegurar que las mejoras sean sostenibles, el equipo de mejora tendrá que buscar oportunidades para normar el mejoramiento, para poder estandarizar esas acciones que se introdujeron en el proceso. De esta manera transformaremos en permanente a través de los procedimientos o actividades como la preparación o revisión de manuales y la inserción del nuevo material en capacitación. Es muy importante esta última etapa de estandarización. Es así la oficialización del proceso mejorado, ¿no? Por así decirlo. Nos va a permitir a través de los indicadores y metas evaluar el desempeño futuro de los procesos mejorados y también la implantación de un programa de actividades para asegurar la continuidad, la sostenibilidad y la mejora del resultado. Hasta aquí hemos visto cada una de las etapas en la elaboración de los proyectos de mejora de la calidad. Entonces, además de ello, en la guía nos menciona cuál es la estructura del proyecto, es decir, qué se debe de considerar en un proyecto de mejora. Esta es la estructura que debe de cumplir un proyecto de mejora. Tenemos aquí que el proyecto debe contener un título del proyecto, un equipo de mejora, aquí mencionando quienes lo integran, la dependencia, la población objetivo, el lugar de ejecución, la duración del proyecto, los antecedentes o de toda la información que se recaba en la primera etapa de estudio, la justificación, los objetivos, la metodología, los resultados esperados, el cronograma de actividades y la propuesta de financiación. Esta es la estructura que debe de tener un proyecto de mejora. Cada una de las etapas que hemos visto anteriormente nos van a ayudar a formular este proyecto y a poder corresponder la información en cada uno de estos puntos, ¿no? Según esta estructura. Además de esto, esta guía técnica nos facilita un listado de técnicas y de herramientas que se pueden utilizar en cada una de las etapas del proyecto. Tenemos aquí, por ejemplo, la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una técnica muy conocida seguramente por todos que están actualmente en la sala, ya seguramente la mayoría la ha aplicado. Es una técnica que tiene usos. Por ejemplo, nos va a ayudar a abordar un problema, nos va a ayudar a encontrar soluciones alternas a un problema, a enunciar los elementos individuales de un proceso antes de organizarlo y a generar planteamientos de un problema antes de dirigirnos a uno solo. Ahora, esta lluvia de ideas, aunque pareciera algo muy sencillo y una técnica muy común y utilizada, tiene una forma de ser realizada, ¿no? Aquí tenemos unas fases de la lluvia de ideas. Para llevar a cabo una sesión de lluvia de ideas como debe ser, es necesario que exista siempre un líder o un moderador. Este debe de coordinar cada una de estas fases para poder concluir con la técnica adecuadamente. ¿Cuál es la primera fase de la lluvia de ideas? Lo primero que vamos a hacer es definir el tema. El moderador iniciará la sesión explicando los objetivos, las preguntas o los problemas que se van a discutir. Aquí es importante que el ambiente sea agradable y que todos los participantes estén seguros de haber entendido cuál es el tema que se va a analizar, es decir, el problema que se va a abordar. Una vez establecido esto, que todos los participantes, que ojo, según la guía, nos recomienda que sea entre 3 a 8 personas quienes integren
este grupo que va a realizar la técnica, no más personas, eso es lo que recomienda, debemos de pasar a la siguiente fase. Ya sería la fase de reflexión. En esa fase, los participantes se van a tomar unos minutos para pensar sobre el tema planteado, es decir, sobre el problema que se está abordando. Luego de esos minutos que se les otorga, pasaremos a la emisión de ideas. El moderador debe solicitar una idea a cada uno de los participantes y las puede ir apuntando en la pizarra. En el caso de que alguno de los participantes no tenga en ese momento nada que aportar, se continúa con el siguiente, haciendo varios turnos para que todos puedan participar. Eso es lo importante, que cada uno de los participantes aporte con una idea. Una vez emitidas las ideas, pasaremos a la organización de esas ideas. ¿Qué es lo que va a hacer el moderador? El moderador va a iniciar un debate con el fin de seleccionar las ideas que mejor resuelvan el problema planteado. Aquí es importante intentar buscar el acuerdo entre los participantes. En el caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el resultado, se puede proceder a votación, ¿no? Se pueden anular también las ideas que sean repetidas y se pueden consolidar las ideas similares. Ya si estamos hablando de esto, estaríamos pasando a otra técnica, que es la técnica del grupo de afinidades, que la vamos a ver también. Entonces, hasta aquí sería la aplicación de la técnica de lluvia de ideas. Estas son las fases que se deben de cumplir. Dentro de esta lluvia de ideas, se pueden aplicar técnicas como las de los 5 por qué. ¿Qué son los 5 por qué? En este podemos hacernos algunas preguntas. También puede ser los 5 cómo, ¿no? Para realizar preguntas y explorar las relaciones de causa-efecto, como las posibles soluciones de un problema planteado. Luego, como les mencionaba, haber realizado nuestra lluvia de ideas, en la última fase de organización, estaríamos pasando a otra técnica, que es la técnica del diagrama de afinidades. En el diagrama de afinidades, se va a plantear la organización de la información reunida en la sesión de lluvia de ideas. Nos va a ayudar a agrupar elementos que estén relacionados y como resultado de ello, cada grupo se une alrededor de un tema o un concepto clave. ¿Cuándo utilizamos esta técnica? Cuando estamos tratando de solucionar un problema que tiene muchas causas, si el problema está desorganizado, si se requiere determinar temas claves de un gran número de ideas, o cuando se desea alcanzar rápidamente consenso de grupo. Este es un modelo del diagrama de afinidades, ¿no? Se dan cuenta, aquí tenemos las ideas, tenemos los grupos también, las ideas del grupo A, del grupo B, grupo C y grupo D. Lo que se ha hecho es aquí organizar las ideas similares y que guarden una relación entre ellas, y se ha seleccionado una idea central que nos engloba a todas ellas. ¿Cuáles son los pasos que se debe seguir para cada grupo? Primero, transferir los datos obtenidos por la lluvia de ideas a unas tarjetas o notas. Luego, se va a clasificar las tarjetas en grupos similares. Seguidamente, estableceremos las cabeceras para cada grupo de ideas por afinidad. Finalmente, graficaremos el diagrama de afinidad de esta forma. Y al final se corroborará la coherencia y conformidad de los participantes con el diagrama elaborado. Es decir, las 3 u 8 personas que participaron inicialmente en la lluvia de ideas están ahora participando de nuestro diagrama de afinidades y deben dar conformidad. Si a su criterio se hizo correctamente esta agrupación de ideas, ¿no? Estamos por afinidad agrupando y seleccionando cuál es la cabeza o la idea que engloba las otras, estos subconjuntos o subideas. De esta manera se realiza el diagrama de afinidades.
Luego también tenemos algunas otras técnicas. En este caso también vamos a trabajar herramientas que nos ayudan para mejorar la calidad. Aquí se menciona algunas herramientas que se trabajan en la guía. Tenemos la matriz de priorización, la hoja de registro de datos o el checklist, que es muy conocido por ustedes, los diagramas de flujo, los diagramas de operaciones, diagramas globales de procesos, diagrama de causa-efecto, el diagrama del árbol y el diagrama de Gantt. Entonces, aquí vamos a ver algunas de las herramientas. Por ejemplo, tenemos aquí la matriz de priorización. Esta es una herramienta cualitativa que nos va a permitir seleccionar una opción a partir de una lista de opciones en base a una variable o criterios elegidos. Es lo que anteriormente les mencionaba, ¿no? El equipo va a tener que seleccionar criterios a través de los cuales se va a calificar cada uno de los problemas de interés o de las opciones a seleccionar. Se priorizará a través de una calificación, se le va a otorgar un puntaje con la suma y el total. Podremos seleccionar cuál de todos estos problemas de interés es el que vamos a abordar. Nos va a ayudar a tomar una decisión colectiva por consenso. Por ejemplo, la frecuencia de presentación puede ser uno de los criterios a considerar. También puede ser la importancia, también la factibilidad, los costos y otros, ¿no? En este caso, como pueden observar, se ha considerado en este ejemplo, tenemos aquí matriz de selección respecto al entorno laboral del usuario interno. Ese es nuestro problema, el que estamos abordando, el entorno laboral del usuario. Aquí hemos seleccionado algunas posibles causas y vamos a través de esta técnica establecer cuál de ellas es la que vamos a abordar, cuál de las causas raíz. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos seleccionado los criterios para la priorización. En este caso seleccionamos la frecuencia, que se refiere a qué tan a menudo ocurren estas alternativas evaluadas. Otro criterio es la importancia, que nos va a determinar elegir cuál de las opciones son de mayor envergadura desde el punto de vista del usuario o del equipo. Y por último, hemos seleccionado el criterio de factibilidad, que se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados para cada alternativa. Los valores a otorgar para la puntuación en cada criterio se han definido por consenso. De esta manera, se ha establecido otorgar un puntaje de 1 cuando es baja, 3 cuando es medio y 5 cuando es alta, con respecto a los criterios, ¿cierto? Si la frecuencia de ocurrencia es baja, mediana o alta. Si la importancia, la envergadura de resolver este problema es baja, mediana o alta, y si la factibilidad para abordarlo es igual, baja, mediana o alta. De esta manera, a criterio de cada integrante, vamos a poder asignarle un puntaje. En este caso, en el ejemplo, tenemos aquí 7 problemas de interés. Son causas raíz de este gran problema, que es respecto al entorno laboral del usuario interno. Los criterios aquí están en la parte superior: frecuencia, importancia y factibilidad. Y como se dan cuenta, aquí tenemos sumas. Quiere decir que aquí ha habido la participación de 4 personas para realizar esta matriz de priorización. Entonces, ¿cómo le han asignado los puntajes? Primero tenemos los problemas de interés, como el bajo nivel de motivación, la escasa capacitación, no hay definición de las responsabilidades en las diferentes áreas, el desconocimiento del nivel de satisfacción del usuario interno, el bajo nivel de comunicación, la infraestructura inadecuada para propiciar la participación en la mejora, o directores no sensibilizados.
Para cada uno de estos problemas de interés, cada uno de los integrantes le ha asignado un puntaje de acuerdo al rango que ya habíamos establecido. Entonces pueden notar aquí en el caso de la frecuencia, los 4 participantes le asignaron un punto, quiere decir que consideran que el bajo nivel de motivación en el entorno del usuario interno es bajo. En el caso de la escasa capacitación, 2 de ellos consideraron que era bajo y otros 2 consideraron que era mediano. En el caso de el desconocimiento del nivel de satisfacción del usuario interno, 2 consideraron que es alto el desconocimiento y otros 2 consideraron que es mediano. Y así, ¿no? Cada uno de los problemas fue calificado de diferente manera. Luego se hace la suma de los 4 y obtenemos un puntaje total que se le otorgó por parte del equipo con respecto a este criterio de frecuencia. De igual manera, el criterio de importancia, la envergadura que tiene, se le ha otorgado el puntaje que cada uno de los integrantes considera. Como podemos notar, en el caso del desconocimiento del nivel de satisfacción, es donde la mayoría considera que es de alta relevancia e importancia abordar este problema. En el caso de la infraestructura inadecuada para propiciar la participación, 1 consideró que era alto, 1 consideró que era mediano y 2 que era bajo. Con respecto a los directores no sensibilizados, igual, ¿no? 3 consideraron que eran mediana importancia y 1 consideró que era de alta importancia. Y así, de esta manera, les otorgaron los puntajes correspondientes. En el último criterio, con respecto a la factibilidad, igual se le asignaron los puntajes y podemos darnos cuenta que la mayoría, como podemos ver, consideraron al desconocimiento del nivel de satisfacción del usuario como de alta factibilidad a realizarse, a abordarse. Solo 1 consideró que era de baja factibilidad y 3 consideraron que era alta. ¿Qué otro problema de interés se consideró como factible a abordar? Pues revisando podemos ver que en el caso tenemos aquí al tercer problema, que no hay definición de las responsabilidades de las diferentes áreas, es factible de resolverse. 2 consideraron que era altamente factible y 2 consideraron que era medianamente factible. Y así. Entonces, una vez sumado, obtenemos el puntaje total. Para el primer problema de interés bajo nivel de motivación, se obtuvo un total de 25 puntos. Para el segundo, escasa capacitación, 33 puntos. Para el tercero, 36 puntos. Para el cuarto, 48 puntos. Para el quinto, bajo nivel de comunicación, 26 puntos. Para el sexto, infraestructura inadecuada, 32 puntos. Y para el último, directores no sensibilizados, 38 puntos. Si hacemos el análisis, nos damos cuenta que el problema de interés que obtuvo el mayor puntaje fue el desconocimiento del nivel de satisfacción del usuario interno, porque se realizó la evaluación por consenso otorgando el puntaje. Es el que mayor puntuación tuvo, seguido de los directores no sensibilizados y de la no definición de responsabilidades en las diferentes áreas. Entonces, si seguimos esta matriz de priorización, estaríamos seleccionando este problema de interés a intervenir. Y así hemos hecho uso de nuestra matriz de priorización. Cabe resaltar que dentro de esta matriz se pueden considerar otros criterios de calificación, como la magnitud, la severidad u otros. No necesariamente solo estos 3. Esto es a criterio del equipo que está realizando esta priorización. Luego tenemos otra herramienta. En este caso tenemos el diagrama del árbol. También es una herramienta muy conocida. En el diagrama del árbol vamos a ver que nos permite tomar secuencialmente decisiones ante 2 o más posibilidades
considerando secuencialmente varias soluciones alternativas, en vez de solo identificar una solución aparentemente obvia. De esta manera determinamos pasos específicos que se deben seguir para implantar soluciones finales. Esta es una técnica cualitativa que representa una cadena de soluciones resultantes de las preguntas ¿cómo hacerlo? ¿Qué decido? Se le conoce también como el árbol de decisiones-soluciones. Ahora, ¿cómo construimos este diagrama del árbol? Lo primero que vamos a hacer es definir el problema. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El árbol causa-raíz, mejora de la gestión de historias clínicas. Entonces, vamos a definir el problema. ¿Cómo solucionarlo? Nos hacemos la pregunta. ¿Cómo mejorar el proceso de gestión de historias clínicas? Porque ese es el problema que hemos definido, ¿no? Luego nos preguntaremos, ¿cómo resolver el problema? ¿Cómo solucionarlo? Y aquí estamos colocando la pregunta, que nos va a ayudar para luego construir nuestro árbol. Ahora vamos a ver cómo va a quedar al final. Pero estas son las preguntas en secuencia que debemos hacer. Graficamos nuestro rectángulo, colocamos la solución que respondió a esta pregunta. Ahora lo vamos a ver. Luego de ello, abriremos dos ramificaciones, de acuerdo a las posibles acciones que se vayan explorando al preguntarnos cómo hacerlo. Aquí vemos en este ejemplo que surgieron dos, ¿no es cierto? Aquí nos dice cómo hacerlo mediante el análisis del estudio del trabajo actual, rediseñando el proceso de gestión de historias clínicas, ¿no? Son ejemplos. Ahora, para cada una de estas ramas, nos volveremos a repetir en cada una la pregunta, ¿cómo hacerlo? Para obtener alternativas de solución de cada una. Y así nos serán dos ramas más, en este caso de la primera, y de la segunda nacieron 4 ramas, ¿no? Aquí tenemos, mediante el análisis del estudio del trabajo actual, nació 2 ramas, el estudio y mejora de métodos existentes y la evaluación del desempeño en el proceso de diseño. En la segunda rama surgieron subramas, que es implementar el nuevo método, hacer seguimiento del nuevo método, corregir o mantener el nuevo método y evaluar la gestión de historias clínicas en el nuevo método. Esa es una manera, un ejemplo de cómo realizarlo. Se debe de repetir el mismo procedimiento las veces que sea necesario hasta poder solucionar nuestro problema, la causa raíz. Tenemos aquí, creo que no, aquí está. Creo que no les he colocado el otro ejemplo, bueno, pero esa es una manera de cómo realizarlo, ¿no? Así podremos elaborar nuestro árbol de causa raíz, haciéndonos estas preguntas, estas simples preguntas podremos ramificar hasta que demos solución a las causas que generaron nuestro problema. Luego de ello, tenemos otra herramienta. En este caso tenemos el diagrama de causa-efecto. Este es otro diagrama muy conocido. Es una herramienta que representa la relación que hay entre un efecto, un problema, y todas las posibles causas que lo ocasionan. Es denominado también como el diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, por ser parecido como el esqueleto de un pescado, ¿no? Como pueden observar aquí en la gráfica. Este va a ayudar a complementar la lluvia de ideas, ayudando a investigar los factores que van a contribuir a la generación de este problema. ¿Qué uso le podemos dar? Se utiliza para clarificar las causas de un problema, para clasificar las diversas causas. De esta manera iremos señalando con flechas la relación que hay de causa-efecto entre ellas. ¿Cómo lo construimos? Elaboramos un enunciado claro del problema. Aquí, por ejemplo, tenemos el evento adverso en la cabeza del pescado. Luego empezamos con dibujar el diagrama del esqueleto, colocando el problema, como ya les mencioné, en el cuadro de la derecha. Identificamos las categorías, es decir, los factores que van a contribuir o causas principales. Las más comunes utilizadas son el equipo, el método de personal, el usuario,
aunque también se pueden colocar otras categorías de acuerdo al problema que estemos abordando. Puede tomarse en consideración la gestión, el medio ambiente, entre otros. Y se grafica las espinas grandes oblicuas a la flecha central o esqueleto. Entonces aquí podemos observar de la espina central han nacido flechas oblicuas y hemos aquí determinado algunas categorías. Tenemos factores contribuyentes que puedan estar generando este problema. En este caso tenemos factores del paciente, equipos de trabajo sociales, educación, entrenamiento, la comunicación, factores del individuo, condiciones de trabajo, factores de equipos y recursos, tareas o actividades, estrategia y organización. Y acá también tenemos algunas causas latentes. Estas deben estar relacionadas a los valores y a la cultura organizacional. Cuando sea posible determinar las causas de segundo y tercer nivel de acuerdo a cada elemento analizado, se grafican como oblicuas a las categorías. Es decir, de esta espina podrían surgir otras más, ¿no? De acuerdo a lo que hayamos nosotros identificado. Tenemos aquí un ejemplo también. En este caso, el ejemplo, el evento adverso es la morbimortalidad materna, debido a la atención poco segura. Eso lo hemos considerado aquí. En la cabeza colocamos provisión de servicios de salud seguros para la madre y el recién nacido. Aquí tenemos que hemos transformado el análisis en acciones. Tenemos aquí con respecto a los factores que se analizaron, tenemos los protocolos adecuados, el monitoreo adecuado por personal entrenado, la infraestructura adecuada para el país, la infraestructura adecuada dentro de las organizaciones. Y de cada una de ellas ha surgido otras actividades. Podemos ver aquí, de protocolos adecuados, surgió el uso de oxitocina, las precauciones universales, equipos de emergencia permanente para intervención rápida de emergencia obstétrica. Tenemos aquí del monitoreo adecuado por personal entrenado, el equipo entrenado, el entrenamiento para reducir la distocia de hombro y hemorragia postparto, la ejecución de objetivos con buenos resultados. Se dan cuenta del análisis anterior de los problemas y factores causales, esto se ha transformado, ¿no es cierto? Hemos surgido a actividades propiamente dichas que se pueden realizar para dar solución a cada uno de los problemas o causas, mejor dichas, que se identificaron aquí a través de nuestro diagrama de causas, a través de los factores. Esto nos va a ayudar a hacer un análisis más profundo de nuestro problema. De este enunciado claro, nosotros hemos hecho un análisis exhaustivo a nivel de diferentes factores que pudieran estar contribuyendo a su ocurrencia. Y luego de establecer estos factores y aquí causas secundarias, podremos transformarlas en actividades que nos ayuden a erradicar, que nos ayuden a dar solución a estas causas raíces. Este es el ejemplo que hemos compartido. De la misma manera, en esta guía se nos presentan algunas herramientas estadísticas de la sanidad. Herramientas que seguramente ustedes ya conocen. En este caso he querido presentarles la hoja de control, el histograma. Son algunas de las herramientas estadísticas que se utilizan con mayor frecuencia. En el caso de la hoja de control, es una herramienta cuantitativa que nos ayuda a recopilar datos en forma ordenada. Los datos son analizados y depurados y luego se convertirán en información. El uso que le damos a estas hojas de control, como ya lo mencioné, es para recabar datos, para que puedan ser fácilmente analizados con el fin de detectar algún patrón de comportamiento. Este es un formato sencillo. Colocamos la hoja de control, el nombre, la fecha, el área que se está realizando, la descripción. Aquí colocaremos si se cumple, incompleto, no cumple y alguna observación. Es una hoja de control si queremos verificar que se esté cumpliendo con algún proceso. Entonces yo podré calificar en base al proceso
estableciendo algunas etapas o algunos pasos que se deban de cumplir. Un ejemplo podría ser por el lavado de manos, ¿no? Por ejemplo, el lavado de manos con agua y jabón se realiza con 11 pasos. Entonces yo podré, como ejemplo, aquí enumerar los 11 pasos y a través de esa hoja de control verificar si se cumple con cada uno de ellos. Aquí yo podré marcar si se cumple, es incompleto o no se cumple. Alguna observación adicional, si se requiere, se registrará. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De esta manera yo podré establecer el porcentaje de avance, el porcentaje de cumplimiento en los 11 pasos de la higiene de manos, el lavado de manos con agua y jabón. Este es un ejemplo que se puede aplicar para esta herramienta. Luego tenemos los histogramas. Estos son gráficos de barras, como pueden observar aquí en el ejemplo. Son barras verticales que representan la distribución de un conjunto de datos. Un histograma considera variables continuas, tales como la altura, pesos, densidades, periodos de tiempo, temperaturas, ¿no? Entre otros. También puede considerar variables discretas, como pacientes o equipos, y nos ayuda a desplegar la distribución de manera ordenada. Aquí establecemos rangos, límites, y vemos aquí la frecuencia. A través de estos datos se construirá la gráfica. ¿Qué uso le damos a este histograma? Se usa para mejorar procesos, productos y servicios al identificar un patrón de ocurrencia. ¿Cómo lo construimos? Primero, recopilamos el número de datos de la muestra, luego construimos una tabla de frecuencias basada en valores obtenidos, aquí está la tabla de frecuencias, calculamos el rango de los datos, restando la cantidad más pequeña de la más grande, determinamos el número de intervalos, clases que se usarán en el histograma, se obtiene la raíz cuadrada del total de datos. Así podremos determinar el ancho también de cada intervalo o clase, dividiendo el rango entre el número de barras. Construimos el histograma basado en la tabla de frecuencias. En la parte de abajo, no se aprecia muy bien, pero en la parte de abajo se colocan los rangos y límites. Aquí están, son 6. Vemos que tenemos 6 barritas. Entonces, en la parte de abajo están cada uno de los límites. Y según la frecuencia, hacia arriba, vamos aquí que se marca la frecuencia, ¿no? En este caso aquí es 5, 6, 9, 6, 5 y 5. De esa manera se realiza la gráfica. Este ejemplo corresponde al tiempo de atención médica en consultorio de medicina. De este se tomaron 36 datos en el turno mañana de 8 horas a 10 horas. Se expresa en minutos, correspondiente al tiempo de atención médica en consultorio de medicina. Como podemos observar, luego de realizar la operación para determinar la cantidad de rangos y límites, vamos a ir ubicando las frecuencias. Esto está en tiempo, ¿no es cierto? Les decía en minutos. Luego de ello, ya podremos hacer la gráfica. Entonces, al hacer el análisis de la gráfica, podemos determinar, ¿no? Si estamos hablando del tiempo de atención médica en consultorio, podemos ver que en el caso de 5 pacientes que fueron atendidos en consultorio de medicina, se les atendió en un tiempo de 15 a 16 minutos. Otros 6 en un tiempo de 16 a 17 minutos. Otros 9, que se dan cuenta es la mayoría, fueron atendidos en un tiempo de 17 a 18 minutos. Otros 6 de 18 a 19, otros 5 de 19 a 20 y por último otros 5 de 20 a 21 minutos. Entonces de esta manera yo he establecido con la gráfica cuál es la cantidad de usuarios o cuál es la mayor frecuencia. En este caso serían 9, corresponde al tiempo de 17 a 18 minutos. Entonces la mayoría de usuarios atendidos fue en un tiempo de 17 a 18 minutos en el consultorio de medicina. También tenemos otras herramientas estadísticas como la gráfica lineal. En el caso de la gráfica lineal, es una representación de una serie de datos, como podemos observar aquí.
Estos han sido recolectados en un tiempo específico, ¿no? Aquí marcamos el periodo en el que se está evaluando. Los datos van a representar en una gráfica intervalos de tiempo y se dibujan en línea conectando los puntos. Aquí vemos el transcurso del tiempo, va de enero a diciembre, es en un año. En cada mes se va marcando y se unen los puntos, ¿no? Con respecto al valor que se le está asignando a cada mes. En este caso, cada resultado obtenido en el tiempo evaluado. ¿Qué uso le podemos dar? Nos ayuda a mostrar la tendencia de comportamiento en un evento o un proceso. De esta manera podemos identificar si hay incrementos, decrementos o tendencias de variación. Como podemos ver en la gráfica, hemos observado que del mes de enero a julio ha habido un incremento y luego a partir del mes de agosto a diciembre un decremento, ¿no? Entonces nos ayuda a evaluar las tendencias en el tiempo. Nos permite visualizar de mejor manera qué cambios han surgido en los procesos en un periodo determinado de tiempo y así poder comparar el desempeño obtenido después de implementar una solución. ¿Cómo lo construimos? Primero, definimos el periodo de tiempo que se va a utilizar para recolectar la información, es decir, los datos, ya sea un mes, un trimestre o un año, como es el caso del ejemplo. Luego recolectamos los datos. Se recomienda involucrar de 20 a 25 datos para que sea un resultado representativo. Luego dibujamos el eje vertical, que es el eje Y, para representar los datos. La escala dependerá de los valores que hayamos seleccionado, ¿no? Dependiendo cuál es el mínimo y el máximo valor obtenido, podemos construir las escalas. Luego dibujaremos el eje horizontal X, donde cada punto representará un periodo de tiempo, que puede ser en días, horas, semanas, meses, como es el caso del ejemplo. Luego se grafica la información. Se coloca un punto en la gráfica por cada valor en el periodo de tiempo que sucedió, como estamos observando aquí, y conectar todos los puntos con una línea. Esta mostrará la tendencia de los datos observados en el periodo seleccionado. Podemos ver aquí la gráfica nos muestra la temperatura, ¿cierto? Luego tenemos otra herramienta que es la gráfica circular. La gráfica circular quizás es la más común, la que más se han utilizado, que frecuentemente todos en algún momento hemos llegado a utilizar, a realizar. Esta gráfica circular es una figura en forma de pastel, como pueden ver, en la cual se representan las divisiones de una cantidad total, donde sus valores han sido convertidos en porcentajes para facilitar su comparación. ¿Cuál es el uso que le damos a esta gráfica? Nos va a ayudar a representar proporciones de distintas clases dentro de una muestra. La ventaja que se tiene es que este diagrama es de fácil realizar y es entendible también fácilmente. ¿Cómo se construye? Debemos hallar los porcentajes de cada muestra que se tenga y luego graficarlos en un círculo en el cual mostraremos los porcentajes de cada valor determinado. Actualmente, como sabemos, hay una gran facilidad para elaborar estas gráficas. En Excel lo podemos trabajar fácilmente. Con que tengamos los datos en un cuadro, podremos seleccionarlo y generar nuestra gráfica. Entonces nos ha permitido utilizar mayormente estas gráficas, así como los histogramas, nos ha facilitado en realidad bastante el trabajo. De esta manera poder representar los datos con una mejor característica a nivel estético y también para que sea mejor comprensible. También tenemos otras herramientas que en la guía vamos a poder encontrar, vamos a poder revisar con mayor detalle, que son de menos uso, menos frecuente para todos. Las que les he presentado son las que más utilizamos, que nos van a ayudar y facilitar el trabajo que realizamos. Listo, entonces hasta aquí
hemos visto las herramientas, hemos visto las técnicas, hemos visto la metodología que vamos a utilizar para los proyectos de mejora continua. Entonces, hasta aquí hemos desarrollado el tema de hoy. Como se han podido dar cuenta, hoy ha sido un tema corto, nos ha tomado menos tiempo. El día de mañana también nos toca un último tema a desarrollar, que también es corto. No quiero dejar la oportunidad, siempre les dejo un mensajito con respecto al tema que estamos desarrollando. Aquí nos dice Albert Einstein: no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos, ¿no? Es muy importante, creo que les he recalcado en este tema el día de hoy, no suponer que tenemos las respuestas de todo. No podemos resolver un problema si continuamos pensando de la misma manera o continuamos haciendo las mismas acciones todos los días. Es importante por ello la participación de nuestro equipo de mejora. La percepción que cada uno de los integrantes tiene nos va a ayudar a realizar un análisis exhaustivo y poder determinar realmente cuáles son las causas raíz que debemos de intervenir para dar solución a nuestros problemas y para la elaboración de nuestros proyectos de mejora. Entonces, si hay alguna duda, para que me puedan por favor escribir a través del chat, si hubiera alguna duda, alguna consulta, por favor me escriben a través del chat o también pueden habilitar su audio para las consultas. A ver, no, vamos a ver el chat si hay alguna consulta, si antes han escrito. A ver. Por favor, no olviden registrar siempre su asistencia al inicio. Recuerden que siempre se lleva el control de la asistencia de cada día, es parte de su calificación, representa el 20%. A ver, no hay ninguna duda, consulta. A través del chat, por favor, escríbanme. No para ya dar por concluida la telecapacitación del día de hoy. Algo adicional que quería mencionarles. Bueno, como saben, hemos estado solicitando que nos hagan llegar proyectos de mejora y también lemas para la Semana de la Calidad. Felicitar a los establecimientos que han participado y que nos han hecho llegar sus lemas, se han enviado satisfactoriamente a nivel central para que sean evaluados